Agenda Económica PM. Sean todos bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este martes en CNN Chile. Hasta esta hora todavía no ingresa el proyecto de reconstrucción nacional al Congreso. Hay definiciones que se están tomando en este momento. Vamos a hablar, por supuesto, de eso en el programa, pero antes vamos a hablar de algo que empezó a sonar como rumor con el alza de los combustibles. ¿Existe realmente una posibilidad de que se rebaje el precio de los TAG para así hacer más barato el traslado de las personas en sus vehículos? Pilar Gutiérrez lo investigó en el Congreso Anual de COPSA este martes. Las presiones por bajar las tarifas de los peajes y TAG han aumentado el último tiempo, con iniciativas de proyectos de ley que buscan modificar las sanciones y los cobros. El gobierno de José Antonio Kast está evaluando caso a caso la posibilidad de implementar medidas que permitan bajar las tarifas del TAG para los usuarios. Esto luego de la fuerte alza del petróleo y que tiene a los combustibles en Chile con estos precios récord. Cada contrato de concesión, que hoy hay decenas de ellos, tienen estructuras diferentes, algunos son por valor presente de los ingresos, otros son a plazo fijo, algunos tienen posibilidad de ser modificados, otros no, y estos contratos se modifican para incorporar obras, para modificar condiciones de seguridad y también para modificar tarifas. Nosotros estamos analizando cada uno de esos factores con múltiples empresas prestadoras de servicios, principalmente las que están en autopistas urbanas en esta primera instancia, viendo efectivamente si hay posibilidad de hacer algo en cada uno de estos aspectos. Es un proceso que va a tomar varios meses. Un diálogo que recién comienza y llevará varios meses según el ministro, por lo que no hay definiciones hasta ahora. Sostienen que cualquier medida debe ser entregando certeza al sector privado y que se estudiará caso a caso esta posibilidad. El titular de Obras Públicas ya comenzó a reunirse con parlamentarios de distintos sectores para analizar el tema. Las obras públicas son importantes para el chileno, sí. El cobro es importante, sí, pero también tiene que haber justicia en aquellos cobros que son relevantes especialmente para el bolsillo de los chilenos que hoy día están sufriendo los efectos de una guerra y también del alza del costo de la vida. Familias que tienen ingresos de 1 millón, 1,5 millones, el TAG le está costando 100.000 pesos, 150.000 pesos en una carga muy pesada. Y la idea es bajar esa carga bajando el costo de los peajes. Y bajando el costo de los TAG. Si bien el gobierno ha dialogado con actores políticos, desde el gremio que representa las autopistas dicen que no han participado en la conversación hasta el momento. Como gremio no hemos sido convocados a esa conversación. Una conversación de ese tipo tiene que ser necesariamente uno a uno, porque hay diferencias en los contratos, diferencias en las estructuras de financiamiento. Hay contratos que tienen plazo fijo, otros tienen plazo variable. Hay algunos que tienen renegociaciones, algunos tienen obras complementarias. Modificar los contratos no es una cosa imposible, pero siempre se hace resguardando la estabilidad de largo plazo. La discusión surge en medio de las fuertes alzas de los precios del combustible y hay quienes ven en la posibilidad de bajar los valores del TAG un tipo de compensación por los incrementos de la gasolina. Que las carreteras que ya han sido terminados sus contratos, que el Estado no cobre un nuevo impuesto, me parece que ahí hay que hacer un trabajo y si es posible bajar los TAG, me parece muy bien. Sin embargo, el gobierno todavía se encuentra analizando el escenario antes de tomar una definición. Entre los posibles mecanismos estaría estudiando la compensación directa o la extensión de plazos de contratos para resguardar la viabilidad financiera de las concesiones. Claro, desde el punto de vista social o desde el punto de vista de los usuarios, muy bueno. Ahora, no todos los usuarios debieran ser beneficiados por una rebaja del TAC. En general, los usuarios de las autopistas urbanas en particular son personas que tienen alto nivel de ingreso, por lo tanto podría llegar a ser considerada una medida altamente regresiva. Sin embargo, yo creo que hay que pensar algo que le llegue a quienes son usuarios frecuentes, que tienen problemas para pagar sus tarifas. Parte de la conversación que continuará hacia adelante, más aún si el barril de petróleo sigue en torno a $100. Lo cierto es que por ahora no hay definiciones sobre una posible baja en las tarifas del TAG. Apenas se conoció el aumento explosivo del precio del petróleo por el conflicto en Medio Oriente y también cuando se concretó el alza de los combustibles acá en Chile hace aproximadamente 3 semanas, un mes, nosotros les contamos acá en Agenda Económica y también en Agenda Motor cómo se iba a empezar a disparar la venta y también las cotizaciones de autos eléctricos e híbridos. Bueno, esto se comprobó con los datos de marzo según la ANAC. Ahí están reflejados.
Entre autos eléctricos e híbridos se vendieron en el tercer mes del año 5.893 unidades, todo un récord, y es más del doble que en el mismo mes del año pasado. Marzo fue un mes marcado por el anuncio del alza en el precio de los combustibles y eso terminó redundando en un mayor interés por cotizar un vehículo eléctrico, un vehículo híbrido o híbrido enchufable. Hubo crecimiento en todas las categorías de este tipo de productos. De hecho, ya son un 16% del total de la venta de automóviles nuevos en lo que va del año y un 4,6% son exclusivamente con modelos enchufables, conectados a la corriente, como un eléctrico 100% o un híbrido enchufable. En el mes de marzo se vendieron más de 1.000 vehículos eléctricos, fueron 1.008 de hecho, que es el mayor registro en nuestro país hasta la fecha, y sumando la categoría de vehículos electrificados, alcanzamos una cantidad de 11.900 unidades vendidas con nuevas energías. Hay un crecimiento en el año de un 94%. Cambiamos de tema porque este martes la unidad de fomento llegó exactamente a 40.000 pesos. En apenas 4 años pasó de 29.000 a 40.000. Así son las presiones inflacionarias, muy impulsadas por los retiros de fondos y por las ayudas estatales por la pandemia. Y ahora, en el último tiempo, bueno, vimos que el IPC de marzo fue 1%. Bueno, eso ha impulsado la UEF y lo va a hacer aún más en abril. Las proyecciones están entre que sea 1,4, 1,5% el IPC de abril. Por lo tanto, la UEF va a seguir subiendo bastante fuerte. Por lo tanto, no hay que tomar medidas en el Parlamento, por ejemplo, que hagan que suba la inflación en nuestro país. Bueno, esto se ve absolutamente en casi todos los productos y servicios que nosotros tenemos en el día a día. 8 de cada 10 chilenos declaran que se ven obligados a seguir recortando gastos y a priorizar lo esencial para sostener su economía. Sabemos que el impacto de este aumento no es aislado. Actúa como un amplificador silencioso que tensiona simultáneamente gastos de vivienda, gastos de educación, de salud y, lo que es aún mucho más sensible, gastos de canasta básica. El mayor impacto se evidencia en gastos de alimentación y supermercados, donde cerca del 60% de los entrevistados nos menciona que tendrá que hacer cambios en la elección de sus marcas y formatos habituales. Con lo que estamos viendo, ya no se trata solo de restricciones ligadas a categorías de disfrute o categorías de indulgencia, sino también de lo básico de una economía familiar. Lo que nos pone en un escenario donde el giro se está dando hacia un tipo de consumo mucho más defensivo. Este lunes, más o menos a esta hora, terminaba la última junta de accionistas de Codelco liderada por Máximo Pacheco. Por eso no alcanzamos a mostrarles lo que van a ver ahora. La fuerte crítica del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, a la gestión de Máximo Pacheco y su respuesta. Veámoslo. Hoy día podemos creer en lo que viene. Todos los presupuestos están muy ajustados ahora, los cronogramas. Además, mejoraban las relaciones laborales. Incluso respecto al accidente del teniente se mencionan medidas correctivas, pero no se menciona ningún problema. No hay ninguna crítica. La administración no se hace ninguna crítica de nada. ¿Comparte este autologio completamente el directorio? Ministro, hemos aprendido algo en Codelco. No es una buena idea ser soberbio. Nosotros hemos sido una empresa demasiado exitosa y tal vez nuestro enemigo a veces es la soberbia. Hemos aprendido a ser humildes. Estamos hoy día, creo, en ese proceso que es duro y es doloroso. Por eso era la pregunta. Gracias por la pregunta y perdona haberla respondido de manera tan extensa. Bueno, aún no se informa oficialmente, pero está claro que Máximo Pacheco no va a seguir como presidente de Codelco y quizás tampoco siga
como presidente de Nova Andino Litio, el joint venture entre Codelco y SQM. Y ya se sabe que Bernardo Fontaine sería el próximo presidente del directorio de Codelco. Lo siguiente que ustedes ven es una nota que tenemos en nuestra página web de CNN Chile, la sección Economía, porque una de las máximas críticas que se le ha hecho a Codelco es cómo ha subido su deuda. Más de 25.000 millones de dólares, mientras que los aportes al fisco alcanzan 19.000 millones en los últimos 10 años, pero con muy poco crecimiento. De hecho, también ha caído bastante la producción de cobre. De hecho, si no me falla la memoria, Escondida como yacimiento por sí solo ya superó a todas las divisiones de Codelco en cuanto a la producción de cobre. Ahí vemos en una nota de Miguel Buxdorf, de nuestro equipo, cómo ha ido sumándose la deuda de Codelco. En 2016 subió 352 millones, al año siguiente 324, luego 872. Miren cómo se disparó la deuda en 2020, 529 millones, sigue subiendo año a año. Y miren en 2024, la deuda se incrementó en 1.542 millones de dólares. Entonces, la deuda de Codelco se ha disparado, la producción ha bajado y los aportes al fisco son algunas veces creciendo en el año, pero por ejemplo, se ha hablado mucho de que los aportes de 2025 al fisco fueron prácticamente en su mayoría por litio, no por cobre. Entonces, hay mucho ruido en cuanto a la gestión, no solamente de Máximo Pacheco, de los últimos años de Codelco, y por lo tanto este tema va a seguir siendo muy analizado en la minería. Veamos qué fue lo que opinó el presidente de la Sonami luego de que se conociera esta tensa junta de accionistas. Han tenido problemas en sus proyectos estructurales, etcétera. Así que nosotros esperamos que la información sea lo más transparente posible, que todos los problemas de Codelco se puedan despejar rápidamente y que podamos ocuparnos de lo que tenemos que hacer, que es producir más. Tenemos 20 años de estancamiento en la producción como país y algo tenemos que hacer distinto, creo yo, para que podamos salir de ese estancamiento. Hemos propuesto varias medidas al respecto y nosotros estamos muy esperanzados de que esta nueva administración ponga en práctica algunas de nuestras propuestas y podamos por fin quebrar un poco ese estancamiento que tenemos de producción. ¿Ah? ¿Has podido reunir con Bernardo Fontaine? Nosotros no tenemos ningún contacto con él, no sé para qué nos íbamos a reunir. Se reía solo ahí el presidente de la Sonami hablando de Bernardo Fontaine, que va a ser el próximo presidente de Codelco. Hacemos la pausa y al regreso hablamos de cuándo va a ingresar al Congreso el proyecto de reconstrucción nacional. Ya volvemos. La gran pregunta que todos se hacen en el mundo político y económico es ¿cuándo ingresa al Congreso el proyecto de reconstrucción nacional? Eso nos cuenta Colón Baijols. Esperamos que mañana ya comience, pero estamos dentro de la semana en la cual anuncié que se iba a mandar el proyecto de ley al Congreso, así que está todo en orden. Una sensación de seguridad que el gobierno busca transmitir al Congreso a propósito de la demora en el ingreso del proyecto. Un retraso que en La Moneda atribuyen a la necesidad de recoger observaciones y ajustar la propuesta antes de su presentación, pero que pone presión sobre el calendario que el propio Ejecutivo trazó para sacarlo de la Cámara de Diputados antes del 1 de junio. Nosotros esperamos que se apruebe para poder reconstruir. Y claro, no nos sirve. Leí en el diario hoy día que se va a aprobar en septiembre. Sí. No nos sirve. A mí se me acaba la plata para la reconstrucción el 30 de abril. Una inquietud que el Ejecutivo busca abordar en el proyecto mediante mecanismos de recaudación como la repatriación de capitales y la reducción del impuesto a las donaciones, con los que espera reunir 400.000 millones de pesos para familias damnificadas. Pero la demora en el ingreso de la iniciativa y el rechazo anticipado de la oposición abren dudas sobre si esos recursos podrán aprobarse dentro de los plazos que fijó el propio gobierno. Comparto con el ministro de Vivienda que es urgente que tomemos conciencia de que hay una situación fiscal compleja como lo hemos venido planteando
desde el inicio y que esperamos que el Congreso también tenga esa conciencia y que nos colabore, porque esto es ayuda directa a las pymes. Sector que este martes volvió a presionar al Ejecutivo para que mantenga la tasa de impuesto corporativo de 12,5% a las pymes, una medida que el gobierno aún evalúa si incorporará en este proyecto o en otra iniciativa, en un cuadro similar al del Partido de la Gente, que ayer sostuvo 12 reuniones con representantes de la moneda. Hemos avanzado en el diálogo y tal cual, como aquí se ha mencionado, se iba a presentar el proyecto y ya no se va a presentar porque efectivamente hoy día el PDG se está haciendo sentir. No vamos a suscribir una ley si es que no se compromete el gobierno a efectivamente lograr lo de los medicamentos y lo de los pañales. 13 votos del Partido de la Gente que pasan a ser decisivos para el Ejecutivo en momentos en que el resto de la oposición ya tomó distancia del proyecto. Lo que nos genera cierta sospecha es que están pirquineando votos. Pirquinear votos es lo más antidemocrático que puede existir, es vulnerar la voluntad soberana del pueblo, es vulnerar la democracia. El gobierno al parecer está postergando nuevamente el ingreso de la mega reforma y esto es por una razón bien sencilla. El gobierno hoy día no tiene los votos para aprobar su mega reforma. Una tesis que el gobierno rechaza y que busca desactivar, mientras mantiene abiertas conversaciones para reunir los apoyos que necesita. ¿Cuenta con los votos del PDG, por ejemplo, también de parte de la oposición para convencerlo? Muchos votos, mucho apoyo. Nosotros siempre conversamos con todos, hay aspiraciones y las que sean atendibles. El proyecto va a ingresar por la oficina de partes temprano mañana. A eso se suma que también habrá una reunión entre el ministro de las Express, José García Ruminot, y el Frente Amplio, con lo que el gobierno completará diálogos prelegislativos con todas las bancadas, salvo el Partido Comunista. La presidenta de la CPC analizó lo que se conoce hasta ahora del proyecto de reconstrucción nacional y señala que no tiene incertidumbre de que se haya demorado un poco el ingreso y de hecho señala que mientras se garantice que se avance, no hay problema en que se demore un poco su presentación. Nosotros estamos a la espera de que ingrese el proyecto para ver el detalle, no conozco más información respecto de la postergación. Imagino que están en un proceso prelegislativo que obviamente es necesario para poder dar garantías de que este proyecto avance. Así que estamos esperando que ingrese para ver cada uno de los detalles de las medidas que se han anunciado. ¿Pero no genera incertidumbre en la industria? No, yo creo que en la medida que esto se presente en el corto plazo, lo importante, al contrario, es que aquellas medidas que creemos que son positivas para el crecimiento económico, para la generación de empleo formal, para atraer inversiones, la verdad es que mientras más se pueda garantizar que esto avance, mejor. Si eso requiere algún plazo adicional, bueno, es una decisión de estrategia legislativa que tiene que tomar el gobierno. A nosotros lo que nos importa, tal como lo señalé acá en el panel de COPSA, es que estas propuestas que ya se han anunciado efectivamente se concreten. Creemos muy importante avanzar en competitividad tributaria, muy importante avanzar en creación de espacios de mayor empleo formal y también de certeza jurídica. Varios de los proyectos que acá se señalan tienen que ver con darle certeza a los inversionistas nacionales y extranjeros a través de reducción de plazos, de invalidaciones, a través de darle más garantías una vez que el Estado le ha otorgado los permisos respectivos y de invariabilidad también en el tiempo. Por lo tanto, si esto toma algunos días más, a nosotros lo que nos interesa es que se concreten los anuncios que ha hecho el gobierno en materia de inversión, empleo y crecimiento. Uno de los aspectos que incorpora el proyecto es la invariabilidad tributaria por 25 años para proyectos de más de 50 millones de dólares. Javier Alvarado nos cuenta que esto ya existía hace algunos años. La invariabilidad tributaria es una norma que forma parte del Plan de Reconstrucción Nacional y propone otorgar estabilidad tributaria durante un plazo de 20 a 25 años para inversiones que superen los 50 millones de dólares. La medida busca fijar las condiciones impositivas desde el momento en que se ingresa la inversión, sin cambios durante este periodo. Sectores como la minería, la energía y el inmobiliario serían los principales beneficiados. ¿Pero es suficiente esta medida? Valoramos mucho que un proyecto de esta envergadura tenga el crecimiento, el empleo y la inversión como uno de sus objetivos principales. Es importante tener en cuenta que
el 80% de los proyectos de inversión minera son reposición o expansión. Por lo tanto, sería muy conveniente que esta invariabilidad también pudiera cubrir a operaciones actuales que van a tener estas reposiciones o expansiones. Cabe recordar que existía una herramienta similar, el DL600, que fue utilizada desde 1974 y revocada en 2016. Hoy se busca retomar algo parecido como una señal para atraer inversión, tanto extranjera como nacional. Fue un incentivo porque daba estabilidad, que eso es lo que buscan los inversionistas. Esa inversión en ese periodo está demostrado, incluso hay unas tesis doctorales que han establecido específicamente que la inversión extranjera fue la que captó mano de obra en ese periodo. Por lo tanto, en Chile tenemos experiencias positivas para la economía en general de que este tipo de proyectos de ley, estos tipos de normativas que ofrecen una invariabilidad son beneficiosas para la economía y que atraen inversiones. Expertos y economistas, si bien valoran las medidas, también advierten sobre los riesgos que este anuncio podría tener a largo plazo. El problema de la invariabilidad es que nos empieza a cortar la flexibilidad. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos comprometido, por ejemplo, con la OCDE, que tenemos que firmar el Pilar 2, que es que se paga un impuesto del 15% sobre capital, cosa que en este minuto no se está haciendo en Chile. Pero es un compromiso que tenemos. Entonces, aquellas empresas que firmaran hoy día, ¿qué pasaría? Simplemente no estarían afectas a ese tipo de impuestos. Tampoco podrían estar afectas a posibles necesidades del país. Durante estos días se espera que el proyecto sea ingresado para su tramitación en la Cámara de Diputados. En palabras del propio ministro Jorge Quirós, el objetivo es tenerlo listo antes del 1 de junio. Termina así la agenda económica de este martes. En la de este miércoles deberíamos tener ya detalles del proyecto de reconstrucción nacional, ojalá también con el informe financiero. Aquí, Mónica Rincón está haciendo los últimos ajustes para CNN Prime.